Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un tema de cómo escribir un libro, principios básicos. En esta ocasión voy a repetir otra vez unos puntos que anteriormente los dije y voy a mostrar otras cosas que les debe de interesar a ustedes. Comienzo con esta cita de la Biblia. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Eclesiastés 12:12. Consejos para escribir un libro. Transformar el escribir un hábito placentero, deseado, divertido. Poner un horario. El método es leer a los escritores que te gustan y otros escritores, buscar un referente. 3. Tener un espacio cómodo, solitario. 4. El proceso escribir lo que sientes, no revisar lo que creas. Estás empezando a crear la materia prima. 5. El ritmo lento pero seguro. Hasta 10 años se tarda para escribir un libro porque hay que investigar. 6. Observar lo que está pasando alrededor en la vida diaria, etcétera, donde va a surgir el libro. 7. Imaginar, tener recuerdos, inventar historia. 8. La idea. Tomar ideas pequeñas, ideas de otros. No pensar en las críticas. Preocuparse si no hay crítica. Muy importante. Porque no hay atención. Por ejemplo, Dan Brown tuvo una crítica de un sacerdote por su libro y entonces vendió millones de libros porque se estaba mencionando un tema de la Iglesia Católica alrededor de sus conspiraciones que tiene la Iglesia Católica a través de la historia sobre la doctrina que ellos enseñan. Entonces este sacerdote experto le criticó sobre ese tema que él estaba haciendo erradamente según él, y bueno, él empezó a vender muchos libros, millones. 10. Buscar el apoyo de otros escritores, escribir en grupo, un libro en equipo. Así vas a aprender sobre otras personas, otras ideas, y así vas a tener más práctica y desarrollar más tu capacidad de creación. Ahora continuamos. Reglas básicas para escribir. 1. Leer muchos autores, porque eso nos va a dar mucho vocabulario, ortografía y estilo. Es muy importante eso. Aprendemos a través de libros de otros autores. La síntesis, que es un sustantivo, adjetivo y verbo. Tenemos que aprender eso. 3. La oración, analizar la oración, ver cuál es el verbo principal de la oración. 4. El verbo activo, predicativo, transitivo. 5. El sujeto y el predicado. Entender esto, cuál es el sujeto y el predicado. Entender bien la oración. 6. El sustantivo y el adjetivo. 7. No usar palabras complejas. Tiene que ser lo mejor entendible. Palabras sencillas. No adornar, no exagerar la idea. Poner muchas palabras muy exageradas. La decoración, redactar bien, no implica un exceso de palabras sin sentido. Redactar bien implica escribir lo que pienso, no agregarle un montón de descripción. Hay que sintetizar, resumir. Por ejemplo, si vas a poner un símbolo de interrogación o de admiración, no colocar muchos puntos o muchos símbolos. Con 2 es suficiente, o 3, porque eso no le va a dar más voz al sentido, a la escritura que estés haciendo. 10. La utilización de los signos de puntuación debidamente. 11. No repetir muchas palabras, muchos sinónimos. 12. La forma de escribir, la forma de redacción no es periodísticamente. No explicar mucho. No tienes que explicar mucho porque se hace muy largo. Buscar. 13. Buscar la descripción resumida y inclusiva, que sea resumida.
14. Organizar las ideas antes. Por ejemplo, 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, qué, quién, cuándo, por qué, cómo, dónde. Tienes que organizar. Para ustedes escribiendo, organizar cómo se están haciendo la trama, haciendo las preguntas y las respuestas. 15. No nos preocupemos por cambiar la escritura del texto. Sea original y sigue escribiendo. Después se vienen las correcciones. 16. Ensayen, borren, escribir. Un borrador, no importa si tiene mala ortografía. No importa, no se preocupen de eso, sino que escriban. Y a medida que van escribiendo van a tener muchos errores, van a deshacer el material que han hecho y van a volver a comenzar, pero así se va creando el hábito y se va también desarrollando la imaginación. 17. La importancia de un buen comienzo, crear una atmósfera que el lector siga leyendo. 18. Buscar cuál es el tema que atrapa al lector. 19. La presentación de los personajes. ¿Cuántos personajes tienen? Los personajes tienen que aportar algo a la historia. Presentar siempre los principales personajes, no los secundarios. 20. La trama y la subtrama. Trama principal, Romeo y Julieta, historia romántica. Subtrama, problemas sociales. ¿Ya? Una cosa va a ayudar a la otra, porque es sobre la historia de ese personaje, Romeo y Julieta, pero también explica sobre el problema social que existía en esa época. 21. La última fase, como terminar la historia, donde todos los temas terminan en armonía y placentera, como una orquesta que toca una música. Así va a terminar el trabajo que ustedes estén haciendo. Otro tema importante es para la ubicación, donde vas a estar escribiendo tu libro, dónde te vas a ubicar. Género literario: drama, comedia, tragedia. Ficción, fantasía, folclore, historia, misterio, ficción realista, romance, ciencia ficción, thriller. No ficción, biografía, autobiografía, narrativa, periodística, referencia. Poesía, lírica, narrativa, dramática. Vocabulario. Nuestro vocabulario es el océano o la cárcel de nuestra idea. La amplitud de nuestro vocabulario será igual a la amplitud de nuestra capacidad de entender ideas, de generar ideas y de procesar ideas de otras personas. Por lo menos cuando terminamos el bachillerato tenemos que conocer o dominar 2000 palabras en nuestro léxico o vocabulario. Ser siempre una persona autodidáctica. Aprender de leer libros de personas, buscar círculos sociales que nos animen a crecer nuestro vocabulario. Por eso tienes que estar activo. Yo, por ejemplo, tengo este hábito que cuando leo un libro, escribo todas las palabras que no conozco y así voy mejorando mi vocabulario y mi conocimiento sobre el idioma. Saber qué significan los signos de ortografía, cómo usarlos en la escritura, tener buena ortografía. Tenemos que ir preparándonos para ser unos buenos escritores y que no tengamos ese problema. Este libro que les recomiendo, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes. Tengo este hábito, aquí se aprende mucho vocabulario técnico y también más sofisticado de nuestra lengua. Igualmente cuando leo un libro en inglés, tengo el mismo hábito, escribo las palabras que no conozco, ¿ya? Y así voy mejorando también la capacidad de entendimiento. Las palabras que se utilizan en la manipulación. Un vendedor es un manipulador. En el escritor es una metodología. Programación neurolingüística. A través del lenguaje, a través de las palabras, positiva o negativamente. Cada palabra activa el cerebro. Las palabras generalizadoras. Negativa, nunca, nadie, todos, siempre. Positiva, esperanza, posibilidad, tal vez, puede ser. ¿Cómo
contar la historia. Por ejemplo, el Titanic, el Código de Da Vinci, fueron de esa forma. Supieron cómo escribirla, cómo contarla de otra forma y usando otras palabras. Cómo lograr anclar al lector, crear dudas del lector, incertidumbre, curiosidad, menos conclusiones y más consulta. Palabras calificadoras, escribir al personaje, bonito, inteligente, culto, personaje contrapuesto, feo, malo, torpe, viejo. Todos los personajes tienen estas características, ¿ya? Por ejemplo, en el Código de Da Vinci, la palabra secreto se menciona 200 veces. Cada palabra crea en el cerebro abertura para ser influido, ¿ya? Esa es la importancia de cómo tenemos que conocer muchas palabras. Por eso hay que leer y leer siempre. Ficción. Si está escribiendo una ficción, esta es la ventaja de escribir una novela ficción. Es menos comprometedora. No da mucha información, muchos datos, porque es ficción. No tienes que conocer mucho si estás en ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Escritor comercial, ficción comercial, por ejemplo, Dan Brown, Stephen Hawking. Ficción literaria, García Márquez, Vargas Llosa, ¿ya? Eso son más sofisticados y sí tienen que dar más aportación sobre el conocimiento de nuestra lengua, ¿ya? Del idioma. Pero los que son escritores comerciales, no, tienen que solamente saber cómo escribir la trama. Otro punto importante es la editorial. Tienes que conocer sobre eso, la editorial, la agencia que te va a dar la publicación de tu libro, la que te va a dar prestigio, porque puedes escribirlo, pero si no lo editas no vas a tener prestigio, no vas a ser conocido y no vas a ser una persona de nombre. Tienes que saber sobre eso, investigar. Sobre también la RAE o la Real Academia Española, tienes que conocer sobre el idioma, sobre nuestro lenguaje o otro lenguaje que sepas. Por ejemplo, otro más, escribir lo que nos gusta, no ver qué hay en el mercado, porque no eres como el que quisieras imitar. Una vez se quiere imitar a alguien, pero no, uno tiene que ser original, ¿ya? Otro tema que les puedo mostrar, que deben de saber, es sobre este tema, sobre copyright, cómo patentizar su escritura o su invento. Saber sobre las leyes que dice el copyright, paso por paso. Tienen que escribir, bien sea si están fuera del país o dentro del país, a Washington DC, y así pueden llenar el formulario para que eso quede a su nombre y que nadie los pueda robar, ¿ya? La idea que ustedes hayan tenido. Otro, bueno, trabajo que les quiero mostrar es sobre los manuscritos que yo he hecho. Tengo 15 y bueno, cómo los desarrollo paso por paso, y es una forma de que ustedes vayan practicando. Otra forma también que pueden aprender es how to read a book, cómo pueden leer un libro. Les va a enseñar las técnicas, cómo tienen que interpretar un libro, cómo leerlo. Por eso tienen que leer mucho para conocer muchas palabras que van a encontrar. Lo pueden, si está en inglés, como en este caso, escríbanlo en español, cómo leer un libro, y lo pueden conseguir. Es una guía clásica para el lector inteligente. Otro libro que les puedo recomendar también es cómo improvisar nuestra escritura. Busquen libros que les enseñen cómo improvisar palabras y van a aprender un poco más sobre cómo escribir un libro. Una nota especial también que les puedo decir es sobre los autores más influyentes de los años. En este año pasado, sí, siempre los años se mantienen. Por ejemplo, en las 10 bestsellers, en los libros, Dan Brown con 80 millones de copias, H. Rider Haggard 83 millones de copias, C.S. Lewis Narnia 85 millones de copias, Joaquin Quinn 100 millones de copias, J.K. Rowling Harry Potter 120 millones de copias,
Anthony de Saint-Exupéry, en francés, 140 millones de copias. J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, con 150 millones de copias. Charles Dickens, Los cuentos de una ciudad, The Tale of the City, con 200 millones de copias. Y Miguel de Cervantes, Don Quijote, con 500 millones de copias. Se empezó o se publicó en 1605. ¿Ya? Por eso es importante leer este libro, porque es de nuestra propia lengua española y todo escritor, todo intelectual tiene que saberlo sobre él. Y el libro que vende sobre más de 1 billón de copias todos los años, la Santa Biblia. Le sigue el Corán y el de Irán, de la India, otro libro sagrado. Pero la Biblia tiene más influencia, porque se cuentan la cantidad de sinagogas o de iglesias que hay a nivel mundial y las multitudes que se congregan. Por eso se cuentan en las ventas. Y aparte es un libro que siempre ha atacado y ha sido atacado por toda la historia. Por eso mismo, porque habla sobre el plan de salvación, de redención, de que Cristo murió por nuestro pecado. Y bueno, si crees en Dios o no crees, debes de leerlo, para que tengas un intelecto más amplio y no caigas en esos matices de que no se puede demostrar si Dios existe o no. Tiene que estar este libro, muy importante, en tu librería, así como la que yo tengo detrás de mí, y así puedas debatir con otras personas. Y bueno, un punto también quiero leerte, es sobre Mario Vargas Llosa. Él decía: la actitud crítica, la literatura permanentemente nos demuestra que el mundo está mal hecho. La buena literatura desarrolla un espíritu crítico muy fuerte en una sociedad. Tener esto mucha fuerza persuasiva. Esta tiene mucha fuerza persuasiva. Una novela son mentiras que llegan a ser verdad. Esa es una novela. Él explica que una novela es pura mentira, es algo de ficción que él ha creado y la gente lo llega a creer. Por eso, porque sabe cómo manipular el vocabulario, las palabras, y la persona queda envuelta sobre la trama. Pero sobre este tema te quiero explicar algo. Las grandes novelas ponen en duda nuestra certeza que cuestionamos nosotros mismos. Siempre estamos cuestionándonos y nos ponen en duda. Por eso son las grandes novelas las que tienen éxito, como Don Quijote de la Mancha, William Shakespeare y otras más, como se conocen en la historia. Por ejemplo, en las novelas que son enteramente dominadas por la razón, son esquemáticas y en consecuencia son malas novelas, porque en ellas se presenta la ambigüedad. No existe la ambigüedad, siempre hay pura razón lógica y son aburridas. Por eso no tienen mucha demanda. Por eso tienes que saber cómo escribir una novela, porque realmente el hombre es emocional y no es muy lógico, no se deja llevar por la lógica. Y sobre la novela, a diferencia, la Biblia no es una novela, porque nos habla internamente a nuestro corazón, lo que somos, lo que cometemos nosotros diariamente en nuestra moral, en nuestra vida espiritual. Por eso no es una novela, así que no es una fantasía, es algo más que llega a nuestra propia alma, a nuestro espíritu. Bueno, espero que esto te haya interesado y que puedas investigar y bueno, que puedas darle un like y que puedas continuar haciendo otros videos que te pueden interesar. Gracias.